Hay una caja en algún lugar de tu casa, quizás en un armario, quizás debajo de la cama, quizás en un rincón que hace mucho tiempo ni siquiera recuerdas que existe. Dentro hay cosas que no usas, que probablemente nunca volverás a usar, que, en algunos casos, ni siquiera llegaste a usar. Cables de teléfonos que ya no existen, ropa que alguna vez te quedó bien, manuales de electrodomésticos que tiraste hace años, bolsas dentro de bolsas, cajas dentro de cajas. Y cada vez que te planteas tirar algo, aparece la misma frase, por si acaso. Por si acaso lo necesito. Por si acaso puede servir para algo. Por si acaso algún día lo vuelvo a necesitar. Y el objeto se queda. Si esto te resulta familiar, este video no trata sobre el desorden. Trata sobre lo que hay detrás de él. Durante años, acumular objetos fue visto como un problema de organización, de falta de tiempo o simplemente de malos hábitos. Pero la psicología descubrió algo mucho más interesante. Las personas que guardan todo por si acaso no lo hacen porque sean desorganizadas. Lo hacen porque su cerebro está ejecutando un sistema de protección que, en algún momento, tuvo mucho sentido. Y entender ese sistema cambia por completo la forma de ver el problema. Porque no estamos hablando de objetos. Estamos hablando de lo que esos objetos representan. Hay un concepto en psicología llamado apego a los objetos. No tiene nada que ver con ser materialista. Tiene que ver con la forma en que el cerebro procesa la pérdida. Cuando una persona guarda algo, muchas veces no está guardando el objeto en sí. Está guardando lo que ese objeto representa. Una posibilidad, una versión de sí misma, un momento que no quiere dejar ir por completo. El cable viejo no es un cable. Es la sensación de que, por si acaso lo necesito. Protege frente a un futuro incierto. La ropa que ya no te queda no es solo ropa. Es la posibilidad de volver a ser quien eras cuando sí te quedaba. El manual del electrodoméstico que ya no existe no es un manual. Es la ilusión de mantener el control sobre algo que ya quedó atrás. Y el cerebro, que está diseñado para evitar las pérdidas, interpreta deshacerse de esas cosas como una amenaza real. Los investigadores Daniel Kahneman y Amos Tversky demostraron algo que hoy se conoce como aversión a la pérdida. El cerebro humano experimenta una pérdida como aproximadamente el doble de intensa que una ganancia equivalente. Dicho de otra forma, perder $10 duele el doble de lo que alegra ganar $10. Y eso también se aplica a los objetos. Tirar algo activa en el cerebro una respuesta similar a la pérdida. Incluso si lo que estás tirando es un cable de auriculares de hace 8 años que nunca volverás a usar. Así que guardar no es irracional. Es el cerebro haciendo exactamente lo que aprendió a hacer. Evitar la sensación de pérdida a toda costa. Pero hay algo más. Las personas que guardan objetos por si acaso suelen compartir un perfil psicológico muy específico. No es un defecto, es una forma de procesar el mundo. El primero es el perfil de la incertidumbre crónica. Son personas que viven con una sensación constante de que algo puede salir mal. No necesariamente de forma consciente. Pero, en el fondo, guardar objetos es una forma de prepararse para un futuro que perciben como impredecible. El objeto guardado se convierte en una red de seguridad. Si algún día todo falla, al menos tengo esto. No importa que esto sea una bolsa de plástico o un adaptador de enchufe que nunca vas a necesitar. La lógica emocional es la misma. El segundo perfil es el de la identidad fragmentada. Hay personas que guardan objetos de versiones anteriores de sí mismas. La ropa de cuando pesaban menos. Los libros de una carrera que nunca terminaron. Las fotos de una relación que ya terminó. Deshacerse de esas cosas no se siente como ordenar. Se siente como cerrar una etapa. Y cerrar esa etapa implica aceptar que esa versión de uno mismo quizá no volverá. Eso es mucho más difícil que simplemente guardar una caja en el armario. El tercer perfil es el del control simbólico. Son personas que guardan objetos como una forma de mantener cierto control sobre un mundo que sienten impredecible. La cantidad de cosas que tienen no representa desorden para ellas, representa un inventario. Es saber exactamente qué tienen y dónde está cada cosa. Y aunque desde fuera parezca lo contrario, desde dentro guardar se siente como una manera de mantener el control. Hay un dato que suele sorprender. La mayoría de los objetos que las personas guardan por si acaso nunca llegan a usarse.
Diversos estudios sobre comportamiento del consumidor estiman que entre el 80 y el 90% de las cosas que guardamos por si acaso permanecen almacenadas para siempre. Eso significa que ese por si acaso casi nunca llega, pero el cerebro no lo sabe. O, más exactamente, no quiere aceptarlo, porque la función del por si acaso no es prepararse para un evento real, es reducir la ansiedad del presente. Guardar el objeto hace que, en este momento, te sientas más seguro, más preparado y más en control. Y eso basta para que el mecanismo se repita una y otra vez. Entonces, ¿qué puedes hacer con todo esto? Lo primero es entender que el problema no son los objetos. Si intentas ordenar sin comprender por qué guardas las cosas, probablemente mantendrás el orden durante unas semanas y después volverás al mismo punto. Porque el mecanismo que produce la acumulación seguirá intacto. Lo que realmente funciona es preguntarte qué representa cada objeto antes de decidir qué hacer con él. ¿No? ¿Lo voy a usar? Porque esa pregunta casi siempre deja espacio para la duda. Sino, ¿qué siento que pierdo si lo tiro? Si la respuesta es nada práctico, pero aún así sientes resistencia, esa resistencia es información. Te está mostrando que ese objeto tiene un peso emocional que vale la pena comprender. Una técnica utilizada en la terapia cognitivo-conductual consiste en exponerse poco a poco a esa sensación de pérdida. Empieza por objetos con poco valor emocional, cosas que claramente no usas y que no representan nada importante. Deshazte de ellas y observa qué ocurre. En la mayoría de los casos no ocurre nada. Y esa experiencia repetida le enseña al cerebro que perder un objeto no representa una amenaza real. Con el tiempo, la resistencia disminuye. Otra herramienta útil es la regla de los 6 meses. Si no has usado algo en los últimos 6 meses y no tienes una razón concreta y específica para usarlo en los próximos 6, probablemente no necesitas que ocupe espacio en tu casa. No como una regla estricta, sino como un punto de partida para preguntarte qué estás guardando realmente. Al final, las personas que guardan todo por si acaso no tienen un problema de espacio. Tienen un sistema nervioso que aprendió a encontrar seguridad en la acumulación. Y eso no es un defecto de carácter. Es una respuesta adaptativa que, en algún momento, tuvo sentido. La pregunta no es cómo deshacerte de más cosas. La pregunta es qué necesitas para sentirte seguro sin depender de ellas. Porque el día que puedas responder eso, esa caja del armario pesará un poco menos. No porque esté vacía, sino porque ya no necesitarás que esté llena. Si este tipo de análisis te ayuda a entender mejor cómo funciona tu mente, quédate por aquí. Todavía quedan muchos mecanismos ocultos por descubrir.